Hoy nos acompaña nuestro amigo periodista Héctor Luzón como comentarista invitado para analizar los temas de actualidad. Hoy Luzón me llamó mucho la atención lo que resalta un periódico matutino, específicamente el periódico Diario Libre, que dice en su portada, a todo despliegue, que el presupuesto ha crecido, el presupuesto de la nación, ¿verdad?, ha crecido un 700% en los últimos 10 años. 700%. Es decir, en el año 2003, el presupuesto nacional era de apenas 234,000 millones de pesos y el que hemos presentado ahora para el 2014 asciende a 530,000 millones de pesos. No son 604,000. 604,000. 530,000 millones. 530,000. 530,000 millones que vamos a, el que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Pero resalta el periódico que se basa, ¿verdad?, en las opiniones de un economista reputado, específicamente el licenciado Selman, Ernesto Selman, que es el presidente del CRES, del Consejo para la Economía Sostenible, una institución o una ONG. Resalta ese periódico que a pesar de que el presupuesto nacional ha crecido un 700%, es decir, se ha multiplicado por 7 en los últimos 10 años, sin embargo, no hemos tenido una correspondencia igual en lo que se refiere a los principales servicios que da el Estado Dominicano, en lo que se refiere a la educación, ¿verdad?, a la salud, a la energía eléctrica. Bueno, con relación a educación, bueno, en cuanto a presupuesto, sí, ahora, con el 4%, un presupuesto que tenga más de 100,000, prácticamente más de 100,000 millones de pesos, cumpliendo con el 4%, porque apenas no se llegaba ni a un 2% anteriormente en el presupuesto para educación, en el caso específico de educación, que llegaba a 1.8%, etcétera, pero nunca llegó a 2% siquiera. Y de buenas a primeras se lleva a un 4%, adicionándole o llegando a más de 99, casi más de 100,000 millones de pesos. Ahora, yo quiero destacar algo. Es natural de algún modo que esas cosas sean así, por el desenvolvimiento económico. El gran problema está, Héctor, en lo que tú acabas de decir, que ese aumento presupuestario tan galopante no se corresponde con los servicios que se le brindan a la sociedad. Ahí que está. O sea, ¿cuál es el problema? Pero además, no solo que no se corresponde con los servicios, sino que la gente no percibe en los bolsillos suyos el aumento de ese presupuesto, en términos de bienestar y de beneficio, de manera directa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Con los presupuestos, en términos económicos, las sociedades van cambiando. Mira, el peso que nosotros tenemos hoy no es el peso que teníamos hace 15, 20, 25 años. Yo recuerdo que Balaguer en el año 78 dejó el dólar por ahí 1.10, 1.15, Héctor. Bueno, casi a la par, vamos a decir. Casi a la par. Casi a la par. En el 78. Hoy tenemos una devaluación del peso, y eso que lo tuvimos cuando Hipólito Mejía casi llega a 60 por 1. Hoy lo está casi a 43. A 42 y pico, casi 43 por 1. 50. Es lo mismo, pues tú vas a comprar y te lo dan a 43. Sí. Entonces, 43 por 1, eso significa una devaluación del peso. Pero el peso se va devaluando en la medida en que las sociedades increíblemente van avanzando un poco más, porque la sociedad dominicana que tenemos hoy, en términos de infraestructura, en términos incluso institucionales, la sociedad dominicana ha avanzado mucho en muchos aspectos, aunque nosotros sabemos que no ha avanzado como debiera. Sí. Fíjate, Luzón, el periódico se está refiriendo en sentido porcentual. Porcentual. Es decir, todos sabemos que la moneda se ha devaluado, pero en el porciento es lo mismo en cualquier moneda. Es decir, nosotros hemos multiplicado por 7 los presupuestos nacionales en los últimos 10 años. Ahora, en cada uno de los renglones, si uno lo analiza por separado, por ejemplo, el caso de la educación, que es el único que ha aumentado, ¿verdad?, a un 4% del Producto Interno Bruto, una gran cantidad de dinero. Sin embargo, es notorio que a pesar de que hemos destinado en los últimos 3 años, porque el aumento no es de golpe ahora, en los últimos 3 años venimos aumentando el presupuesto de educación. Sin embargo, ha mejorado la educación en la República Dominicana. El nivel educativo ha tenido algún tipo de progreso. Se ha revertido el proceso que venimos experimentando desde hace muchos años
de que todo el mundo ahora, de más en más cada vez, tiene que mandar sus hijos a los colegios privados. Bueno, lo que pasa Ha mejorado la escuela pública, que la adquisición de útiles para los estudiantes, la adquisición de los libros, ha mejorado. Es más fácil ahora adquirirlo que antes. Bueno, todas esas son interrogantes que indiscutiblemente, al responderla negativamente, tenemos que admitir que la educación en la República Dominicana, en vez de avanzar, lo que ha hecho es venir en un proceso regresivo. Ahora tenemos peores estudiantes ahora. Lamentablemente, mucho menos preparados. Pero acuérdate que si para tomar en consideración el 4% hay que tomarlo prácticamente a partir de ahora, porque apenas tenemos menos de un año aplicando eso. Así es. Y esos resultados no se ven así en educación, no es tan fácil verlo tan rápidamente. Ahora, hay problemas. Estoy hablando en cuanto al aprendizaje, en cuanto a tener mejores estudiantes y en el mañana tener mejores profesionales dominicanos. Porque ahora mismo se acaba de finalizar lo que son las consultas para lo que es el llamado parte educativo, el sábado pasado. Y yo digo lo siguiente, lo que hay que ver, si a mí me preguntaran qué es lo que requiere la educación dominicana, yo digo que aparte de lo que es la infraestructura, que es lo que se está trabajando ahora, en nuevas escuelas, porque hay que hacerlo, porque ahí viene la tanda, ha empezado prácticamente en algunas escuelas la llamada tanda extendida. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere cambiar un poco a veces, variar un poco el contenido de la currícula, de lo que se le ofrece a los estudiantes, los programas que se le ofrecen a los estudiantes, tanto en la educación inicial, básica, como media, porque esa es la base de la educación. Sí. Y para concluir esta parte, hay un elemento fundamental, y por ejemplo, ¿quiénes son los que hacen posible eso? Los maestros, los profesores. Entonces tú no puedes tener profesores ganando miseria y exigiéndole que lo den el todo por el todo, porque yo digo que mientras una persona tiene problemas en su casa, el salario no le da para nada, ¿cómo se va a concentrar a dar una clase? Mientras está dando una clase está pensando que el problema que dejó en su casa. Sí, claro. Entonces ese es un problema serio que hay que resolver en la República Dominicana. El asunto de la educación, ¿verdad? Hay que verlo como un conjunto. Claro, un conjunto de todo. Que afortunadamente, como tú señalas, en este momento se está diseñando un pacto por la educación, un pacto educativo, y se está en el proceso de consulta. Sí. Nosotros hemos elogiado en este programa el programa que tiene el gobierno para revertir el proceso de generación educativa que hemos tenido precisamente en esos 10 años que resalta ese periódico. Pretende el gobierno a través del Ministerio de Educación enfrentar el problema de manera integral, a través de establecer en el país la tanda extendida, que es muy importante. Claro. Porque la tanda extendida liga la educación con la alimentación y hasta con la propia salud. Claro que sí. Que no pueden estar separados una cosa de la otra. Porque un estudiante desnutrido en su casa, ¿verdad? En un hogar pobre, sí, no puede recibir el pan de la enseñanza de manera adecuada. Aunque no lo creemos a veces, pero a veces un muchacho sale a la 1 de la tarde de un colegio, de una escuela pública, sobre todo, porque el que paga un colegio se supone que debiera más o menos tenerle la alimentación al muchacho. Pero también se dan esos casos. Un muchacho sale a la 1 de la tarde de una escuela, cuando llega a su casa no encuentra comida. Pero si la escuela le asegura esa alimentación, como tú bien has dicho, oye, se está dando doble paso. En la parte educativa y en la parte del propio sustento de ese muchacho. Sí, porque para que la educación sirva para sacar de la pobreza a un hogar, tú tienes que ofrecerle a ese hogar todo lo necesario para que ese estudiante, a través de su capacitación, ¿verdad?, en las escuelas, pueda sacar a esa familia del círculo de la pobreza. Entonces, el niño va a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana al colegio, a la escuela, le brindan un desayuno, da su clase, a las 12 del día le brindan un almuerzo, sigue dando clases y sale de la escuela a las 5 de la tarde. Ya cuando va a su casa no necesita nada más que algún complemento alimenticio para levantarse al otro día de nuevo a estudiar. Y hace su tarea ahí. Este programa es básico y nosotros lo apoyaremos desde aquí. Sí. Sabemos que hay muchos obstáculos que se presentan, pero se irán venciendo en el camino. Pero antes, lo importante es la decisión y la voluntad. Claro. Que el gobierno tenga la decisión y la voluntad de concluir este programa. Pero hay temas también que se le agregan a todo ese proceso educativo, que aparentemente son circundantes o son periféricos, pero que forman parte del sistema. Porque cuando se da el problema que lo hemos analizado aquí, el problema de los precios de los libros y el problema de la tarifa
en los colegios, que es parte de todo el sistema educativo nacional. Sí. Entonces, también eso debe ser parte de todo este pacto que debe surgir. Claro, que fue alentadora la declaración que dio el ministro de Educación en el sentido de que se va a incluir ahora en la reforma educativa, se va a incluir la regulación de las tarifas y la regulación de los textos escolares, ¿verdad? Que eso es positivo. Así es. Por ejemplo, otro renglón que podríamos analizar y en esos 10 años, a ver si ha tenido algún progreso o no, es la parte de la energía eléctrica. Ahora tenemos, Luzón, apagones igual que antes, y el gobierno en el año pasado, en el 2012, el gobierno destinó alrededor de 1.250 millones de dólares como subsidio eléctrico a la CDE. Y sin embargo, no vemos una mejoría. Afortunadamente ahora parece que hay un plan. Bueno, hay un plan de cambiar la matriz. Sí, pero tiene que darse rápido. Rápido y como te digo, que se concluya, porque ahora mismo hay un torpedeo extraordinario y lo admitió el mismo director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, de que hay intereses que se están oponiendo al cambio de matriz. Siempre lo habrá, siempre lo habrá. Y ha habido momentos incluso en que los que están dirigiendo la misma corporación tienen sus propios intereses y pues a veces son generadores y se han pagado ellos mismos. Pero el problema está, Héctor, que una planta, por ejemplo, tú construir una planta, mínimo se lleva 3 a 4 años. Eso está claro, a este gobierno le quedan 3 años. Entonces, lo que vaya a hacer Danilo Medina en el sector eléctrico, tiene que hacerlo, pero ya. Ya no se puede, como dicen en los campos de nosotros, seguir amarrando la chiva con ese tema. O sea, ya, si torpedean o no torpedean, yo tengo el gobierno y aquí se va a hacer lo que este gobierno entiende en este momento, porque nosotros somos los que tenemos que dar como gobierno, por ejemplo, me imagino yo que debe pensar el gobierno la cara ante el pueblo. Sí, bueno, nosotros tenemos un compromiso como gobierno ante el pueblo. Y aquel que torpedee este proyecto de solución del problema eléctrico, nos vas a tener de frente. Pero además, Danilo Medina no solamente tendría el gobierno de frente, tendría la opinión pública de frente, porque la gente quiere que este problema se resuelva. Porque yo le decía a un amigo recientemente que esta generación de nosotros no ha visto, a menos la mía, yo no sé, lo que yo tengo viviendo en mi vida, yo nunca he vivido en un país sin apagones. O sea, todo el tiempo que yo tengo de vida es apagón y apagón y apagón. Apagón y apagón. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tenemos 40, 45 años, 50 años con apagones? Que solamente cuando Trujillo adquirió la empresa eléctrica Santo Domingo, no me acuerdo cómo se llamaba, solamente en ese momento no había apagón en el país. Pero luego, óyeme, esto ha sido la de nunca acabar. Por ahí andan merengues de los años 70, y no solamente de los años 80 hablando de los apagones. Son los apagones, Luzón, sí, sino lo que representa para el desarrollo, el sistema eléctrico, para el desarrollo nacional, desarrollo y también para las finanzas públicas. Claro. Es decir, tener que destinar esa cantidad de dinero todos los años, que es como tú coger dinero y quemarlo en una... Pero ¿cuánto va el subsidio? 1.250 millones. Va camino a 1.500 millones de dólares el subsidio eléctrico. Sin ningún tipo de solución. Afortunadamente ya la CDE hizo el concurso para preseleccionar la compañía que va a construir las 2 plantas de carbón que se instalarán en el sur de la República, que van a traer 600 megavatios que pueden contribuir a cambiar un poco, porque no es suficiente eso. El país necesita por lo menos 1.200, 1.500 megavatios instalados de un combustible. De energía limpia. No solo limpia, sino energía barata. De barata y limpia. De combustible barato que puedan justificar una rebaja sustancial en el kilovatio hora generado. Y esas plantas tienen que ser necesariamente de carbón, mineral, que ya con los controles ambientales que se establecen no son tan nocivos a la salud y al medio ambiente, y también del gas natural, que es el otro combustible. Uno de los menos nocivos. Es el otro combustible del futuro, aunque sabemos que ahora el mercado internacional está difícil para el gas natural, está muy caro, no aparece el gas natural, y habrá que esperar entonces que los Estados Unidos comiencen a producir ojalá que la CDE pueda agilizar este proceso de solución de este problema. El otro problema que tampoco hemos experimentado ningún tipo de mejoría es el transporte. A pesar de que se hizo es un caos. El sistema de tren, ¿verdad? El metro aquí en la ciudad de Santo Domingo. El metro 1 y 2. Sin embargo, todavía se nota un caos, se nota un transporte malo y también un transporte caro también.
que les representa un alto porcentaje a los trabajadores ir a su trabajo, a los estudiantes y a toda la ciudadanía, y también los que tienen el servicio privado, ¿verdad?, que tienen su vehículo, tienen que pagar altos costos por los combustibles, que también le drena sensiblemente su presupuesto. Mira, el problema de los Vamos a continuar, bueno, sí. Luzón, Sí. en el próximo segmento, que ya nos están haciendo Okay. señas. Otra arista, Luzón, de este problema que estamos analizando, y que resalta el periódico El Diario Libre de hoy, de que el presupuesto nacional se ha multiplicado por 7 en los últimos 10 años, y sin embargo, los principales renglones de la economía y de la vida nacional no han mejorado en igual proporción. Es el caso de los salarios. Los salarios hace 10 años, por ejemplo, de los trabajadores, el salario mínimo era de 2.800 pesos. Y si lo multiplicamos por 7, debería ser ahora un salario mínimo de 14.000. Por lo menos de 20.000, no 2.800, cerca de 20.000. Cerca de 20.000 pesos. Sin embargo, apenas tenemos un salario mínimo todavía de 7.000 pesos. 8.000 por ahí. 7, 8.000 pesos. 8.000 y pico de pesos. Es decir, que eso explica también por qué el empobrecimiento progresivo de la clase O sea, fíjate, trabajadora. bueno, eso es... Sin tomar en cuenta el desempleo que también ha crecido en el país. Bueno, es que los gobiernos tienen que sentarse a pensar definitivamente en la gente. O sea, fíjate que al Congreso Nacional llega, por ejemplo, un proyecto de ley de lo que sería la regulación salarial en el Estado. De los funcionarios. No, y de todo el mundo, Sí. porque el propósito no era de los funcionarios, el propósito era desde el empleadito que gana sueldo mínimo Sí. hasta el más alto incumbente de la institución de que se trate. Pues resulta que llega al Congreso Nacional y los legisladores lo que hacen es empezar ellos mismos a querer aumentarse su salario, aumentárselo a los que son presidentes de poderes del Estado, etcétera, 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 y desnaturalizan lo que fue el proyecto original presentado por el Ministerio de Administración Pública que dirige el buen amigo Ramón Ventura Camejo. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, que los propios legisladores, que son los que representan al pueblo, que son los cuyo poder emana directamente del pueblo, porque son elegidos para que lo vayan a representar allí al Congreso Nacional. ¿Entiendes? Ellos toman ese proyecto. Legislan en su propio favor, legislan en favor de instituciones que se entienden del Estado, pero que tienen mucho privilegio, como son el Banco Central, como son el propio Banco de Reserva y otras instituciones que tienen salario por encima de la media de lo que hay en la administración pública. Entonces, ante esa situación, Héctor, aquí hay que dejar de estar pensando solamente en lo que tienen poder, hay que pensar en lo de abajo, porque entonces llega el momento en que eso de abajo van a hacer lo que ocurrió en Venezuela, que se produjo la crisis de partido político en Venezuela. Sí, aquí entonces, casi estamos llegando. Aquí estamos llegando ahí, ¿por qué? Porque la gente empieza a no sentirse representado por los propios partidos. Mira, por ejemplo, ahora ha habido una demanda extraordinaria de salarios, o sea, de que se incluyan aumentos salariales en diferentes sectores. Los agrónomos están reclamando, los médicos. Los médicos. Ahora yo vi que el ministro de Salud Pública le ofreció a los médicos un aumento de un 10% para el año que viene. Los médicos están reclamando un 60%, fíjate, una diferencia bastante grande. El ministro de Agricultura anunció un aumento para los agrónomos. Es decir, los agrónomos que ahora ganan 15.000 pesos van a ganar 20.000, 5.000 pesos más. Vamos a ver si los agrónomos mejoran algo en su situación con yo diría, 5.000 pesos más. Pírrico salario. Es decir, que hay una insatisfacción en los diferentes sectores con relación al presupuesto nacional. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Los déficits presupuestarios. Ahí es que está el problema. Los déficits presupuestarios los estamos solventando con préstamos internacionales. Entonces, la deuda externa crece cada día más. Cada día aumenta la cantidad de dinero que tiene que emplear el Estado Dominicano en el pago de intereses y de amortizaciones. El pago del servicio de la deuda. Del servicio de la deuda. Mientras tanto, los servicios de mejora, por ejemplo, en el asunto de la salud, no solamente la precariedad con que desenvuelven sus labores los médicos, sino también que han vuelto enfermedades epidémicas al país. Por ejemplo, el dengue, ahora se habla de 14.000 casos de dengue
para el próximo año. Y muriendo gente por cerca de dengue. 60 personas que han muerto. Esas son las cifras oficiales. Y son altas. Para un país como este, así es. Esas son cifras que están muy elevadas. O sea, hay que ver qué está ocurriendo. Por ejemplo, hay carteras cuyo presupuesto a veces no se puede inventar mucho con eso, como es el propio Ministerio de Salud. Salud Pública necesita mucho dinero para enfrentar los males que hay en la República Dominicana. Aquí hay problemas de insalubridad muy fuertes. Aquí vemos que todavía tenemos los mismos hospitales que construyó Trujillo, ¿tú sabías? Bueno, con excepción de dos que ahora lo está reparando el gobierno, que es el de Darío Contreras. No, está el Darío Contreras. No, se hizo en Ney Arialora. Hay una plaza de hospitales ahí en Villamella que la gente casi no lo menciona, pero yo visité eso y eso es lindísimo. Y tienen unos servicios de primera. En cuanto a la salud preventiva, hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en esa parte. Pero todavía, como tú bien dices, hacen falta muchos hospitales. O sea, los hospitales que deben haber por número de habitantes, no lo hay. Todavía son mínimos. Y no solo hospitales, porque fíjate, Luzón, la medicina moderna que se está ejerciendo en los países más desarrollados en este aspecto, ya no se basa en la hospitalización del paciente, sino se basa en una medicina preventiva. Se hacen hospitales, ¿verdad?, de referencia. Por ejemplo, los partos y esas cosas se llevan a los hospitales el mismo día que la mujer va a parir y al otro día ya está en su casa. Porque el concepto moderno de la medicina indica que el mejor hospital para un paciente es su propia casa. Su propia casa. Sí, porque en su propia casa, desde el punto de vista psicológico, él se siente mejor. Bueno, y esa es la medicina que da resultados en el mundo, yo recuerdo. Y tienes razón en pensarlo así, porque cuando tú vas y te internas en una clínica o en un hospital, eso psicológicamente te afecta. Es lo mismo que cuando tú vives en un hotel. Sí, sí. Es decir, la hotelería. La parte mala del turismo, cuando tú vas a viajar a otro país, es que tú no vas a dormir en tu propia cama, sino que vas a dormir en un hotel, en un lugar extraño. Tú te acostumbras un par de días, pero los primeros días son un poco medio... Son difíciles. Entonces, fíjate, la medicina que ha dado resultado en el mundo de hoy, que podríamos citar, por ejemplo, los casos de Cuba, que ha tenido un gran avance en medicina, los países... Cuba da cátedra, ha dado cátedra en América Latina. Israel también, y muchos países europeos y orientales. Es la medicina ambulatoria, es decir, es el médico que va a tu casa, si necesita que te ponga un suero, te lo pega de la cama, te pone el suero, luego pasa al otro día a ver cómo está tu salud. O te ve en su consulta de manera provisional. Y muy pocas veces hay que internarlo. O sea, hacer internamiento, y entonces tienen hospitales de referencias, ¿verdad? Normalmente afuera de la ciudad, que abarca varias ciudades, por si te tienen que internar por una gravedad, entonces te llevan allí. Pero todo lo que se trata es de emergencia, de clínicas, de primeros servicios, servicios primarios le llaman. Entonces, ¿por qué, Héctor, aquí tenemos que actuar como los bomberos siempre, corriendo a apagar el fuego? Y entonces los médicos se convierten en un médico de enfermos. Sí. Que eso es lo que un médico, el que trata con enfermos. Con enfermos. Entonces el médico... El enfermólogo. El enfermólogo, en vez de ser el médico, ¿verdad?, la persona que orienta al paciente para que no se enferme. Para que no se enferme. Y fíjate, una de las cosas... Porque si se enferma ya hay un fracaso. Hay un fracaso. Hay un fracaso. Y vienen entonces los químicos y esas cosas. Sí, a que dañan, porque tú también tomas un medicamento para una cosa y te daña otra. ¿Tú sabías eso? Así es. Mira, Luzón, yo estoy leyendo ahora un libro interesantísimo de un japonés. Ajá. Se llama... Bueno, esos son buenos en medicina. Shinya. Sí, él es un japonés, pero ejerce en Nueva York y ejerce en Japón y Nueva York simultáneamente, en Tokio y en Nueva York. Y él escribe un libro que se llama La enzima prodigiosa. Y se trata de un tipo de medicina preventiva que el paciente evita que se enferme, evita enfermarse. Que evita que el paciente se enferme, o la persona. A través de la ingestión de alimentos sanos, o sea, a través de la alimentación. Es volviendo a la medicina aquella de Descartes, o sea... Mira, eso se sabe en gran medida, está en la sociedad dominicana, y escúchame, Héctor. La gente ya aquí, incluso el que menos instrucción tiene, ya sabe que comiendo ensalada, comiendo frutas, llevando una dieta balanceada, incluso la gente que sufre de determinadas enfermedades, como la propia diabetes, se le pone un régimen, por ejemplo, de alimentación, para que esa persona mantenga controlado su problema. Y la gente lo sabe, pero el problema cultural pesa más que esa cuestión. El dominicano, hablando de esta sociedad, el dominicano está acostumbrado a que si no se da así con J, unas harturas,
de que si no come trozo de víveres Y con grasa. y con grasa, oye, no se siente bien. Incluso el que tiene una situación económica holgada, ¿verdad? La gente le dice, está comiendo con grasa. Está comiendo con grasa. Cuando debería ser al revés. Totalmente. Porque comer con grasa no es saludable. Pero fíjate, se está volviendo en el mundo, y esa es la tendencia ahora, a la medicina hipocrática. Hipócrates, aquel El juramento padre de la hipocrático, medicina. el Sí. padre de la medicina, que lo que decía él es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y que tu medicina tú se alimenta. Es decir, usted tiene tal o cual dolencia dependiendo de lo que usted come. De lo que usted coma. Si usted come de grasa, si usted come a deshora, si se da hartura, como tú señalas, entonces usted va a ser hipertenso, va a tener Por problemas ejemplo, de diabetes, claro. va a tener problemas cardiovasculares. ¿Entiendes? Por ejemplo, la gente, sobre todo el que está, la persona ya que vamos entrando en edad y ese tipo de cosas, a ti lo primero que te tiene que decir un médico y tú lo debes saber es que tú no te puedes dar unas alturas de noche. O sea, tú tienes que comer bien con el desayuno y también, quién sabe, con la comida. Le da pesadillas. Sí. Pero no solo le da pesadillas, sino que si tú tienes problemas, por ejemplo, respiratorios, una persona que tenga problemas respiratorios y se dé una llenura de víveres, de yautía, de cosas de esas, óyeme, tú vas a tener problemas serios en la noche. Y precisamente estamos celebrando en el país el mes del corazón. El corazón. Están haciendo bastantes actividades de caminata y esas cosas. Bueno, el corazón es lo más traicionero que hay. Y del cáncer también, que van ligadas las dos cosas. Sí, o sea, pero todo está relacionado con la falta de ejercicio, con la alimentación, con una alimentación inadecuada. La falta de beber agua también, que la gente... esa es otra cosa, el dominicano no bebe agua. No consume. Y cuando la bebe mal, porque la bebe en la misma comida. Entonces eso Ajá, le retrasa la digestión. sí, eso te retrasa la digestión. Tú no puedes acabar de comer y tomarte, qué sé yo, cuántos vasos de agua. No, hay que beber mucha agua, no. Espera, aunque sea media hora, una hora, y tú verás lo bien que te queda ese vaso de agua. Exactamente. Bueno, vamos a continuar sobre estos temas en el próximo segmento. Luzón, yo quiero que hablemos de un tema que es reiterativo en el país, y es el tema de la contaminación del río Ozama. Del río Ozama, que bordea aquí la ciudad de Santo Domingo. Hay una propuesta de una compañía que se llama Sanssouci Holding. Sanssouci Holding. Creo que es la compañía de los Vicini. Ajá. Como tú sabes, el Estado le concedió la parte oriental del río Ozama. Sí. Y también la parte occidental, o sea, el muelle El muelle ahí donde está. Los dos muelles que operan ahí, los muelles de sí, crucero. Sí. Y también la plaza que está aquí frente aquí en el malecón, que también hicieron una remodelación. Entonces ellos están proponiendo al gobierno el saneamiento del río Ozama. Pero tienen un gran problema para iniciar ese proyecto, y es que ahí viven 2.500 familias que han sido censadas ya por la OPRED, por la Oficina de Transporte del gobierno. 2.500 familias. Ellos le plantean al gobierno que le saquen a esa gente, se los reubiquen en otro lugar, que el gobierno le haga viviendas por otro sitio, y entonces para ello convertir el río Ozama en un bulevar, como se venía haciendo en los gobiernos de Balaguer. Tú recuerdas que se hizo solamente hasta la avenida del Puerto y después no se continuó. Sí. Es decir, hacer de ambos lados dos bulevares que permita que ese río se convierta en un lugar turístico para cruceros, para veleros, etcétera. Y que también la gente pueda transitar por ahí y desalojar un poco, o sea, despejar un poco la marginalidad que existe en ambas mares, en el mar oriental y la occidental. ¿Qué es lo que hace que el río Ozama sea el río más contaminado del país? O sea, ¿qué es lo que Bueno, básicamente es los desechos, ¿verdad? Las aguas negras que vierten esa gran cantidad de familias que están ubicadas en la margen del río. Todas esas fecales descargan en el río, en ese pedacito de río, que va desde el puente Peinado, que está en la cementera, ¿verdad? Allá en la Máximo Gómez, hasta el puente de la bicicleta, hasta el puente aquí, hasta la desembocadura del río, en el Mar Caribe. En ese tramo se vierten millones de toneladas al año de ese fecal. Todas esas fábricas no bajan también eso. No solamente fábricas, porque quizás por ahí hay pocas fábricas, ¿verdad? Lo que hay es muchas viviendas, en eso por ahí que está todos esos barrios marginados.
Yo recuerdo... Y todas esas cloacas que vienen desde todo eso, es más, todos esos barrios que están por ahí, desde el ensanche Payá, Villas Agrícolas, el ensanche Luperón, Gualey, Guachupita, Capotillo. De la parte alta. Capotillo, los guandules, todos esos desechos, todas esas aguas negras que son producidas ahí van a parar a Río Sama. Es una barbaridad. Entonces ese río tiene una gran contaminación, representa ya un peligro para la propia ciudad, porque ya el mal olor que despide y esas cosas está amenazando. Con eso ahí no se puede construir el muelle turístico que se quiera hacer para cruceros. El que se cae en el río Sama, y no porque se ahogue, y sale vivo, no, muere de contaminación, muere de contaminación antes que de ahogamiento. Antes que de ahogamiento. Sí. Y fíjate, tú has visto que ahí hay pescadores, aquí en el puente de Pontones. Y se puede comer un pescado ahí. Oye, esos pescadores, no, lo están pescando ahí, lo venden ahí mismo. Yo veo gente que se para y compra su pescado. Sí, yo lo veo. Cuando tú cruzas el puente flotante, por ejemplo. ¿Tú te imaginas? Cuando tú cruzas el puente flotante del otro lado, cuando tú doblas a la derecha, como que va para la derecha, de pescado ahí que están vendiendo. Venden muchísimo pescado ahí. Eso realmente... Que lo pescan ahí mismo, Realmente una barbaridad. El río Sama tiene 6 kilómetros. Entonces, esos 6 kilómetros son 6 kilómetros de cloacas. Sí, eso es una cloaca. Entonces yo pienso que es una prioridad nacional ya enfrentar ese problema. Yo creo que hay cloacas más limpias que el río Sama. Sí. Aparecen. Yo recuerdo cuando el doctor Balaguer comenzó a hacer lo que hoy es la avenida Camaño de Ño, la avenida del Francisco Puerto. Alberto, la que le llaman Avenida del Puerto. Sí, se quedó como Avenida del Puerto prácticamente. Como Avenida del Puerto. Ahí esa avenida tiene alrededor de quizás 500 metros. Eso va desde el puerto de Santo Domingo hasta allá. 500 metros. Sí. Se pensaba continuarlo hasta el Puente Peinado en la Máximo Gómez, a través de toda esa margen. Y también del otro lado, que se hizo algo del otro lado. Sin embargo, después ahí había censado alrededor de, yo recuerdo, habían censado alrededor de 700 viviendas que ya tenían su inscripción y todo de bienes nacionales. Y fíjate, ahora se habla de 2.500. Bueno, que ha aumentado. Y si seguimos prolongando la solución de ese problema, no van a ser 2.500, van a ser 10.000 viviendas que van a existir. Claro que sí. Entonces, cuando eso ocurra, aquí no podemos hablar de turismo en esta ciudad, con esa cloaca ahí. No podemos hablar de turismo en la ciudad de Santo Domingo, que de hecho aquí no está viniendo casi turismo, que hay un problema con los hoteles de la ciudad de Santo Domingo, que están prácticamente quebrados la mayoría. Sí, el turismo tiene un punto muy bajo, sobre todo en Puerto Plata, por ejemplo. No, y aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y aquí en la ciudad también. Pero tradicional, no solamente ahora, Sí. Porque en Puerto Plata tiene un problema coyuntural ahora. Sí, muy serio. Pero el de la ciudad de Santo Domingo es tradicional. Aquí no está viniendo turistas porque aquí hemos eliminado los atractivos turísticos de esta ciudad. El Faro de Colón, que se construyó como un símbolo de la ciudad, está abandonado. Eso está rebalizado. Eso está abandonado totalmente. Es más, mira, tú pasas por ahí y ni siquiera el pasto que crece en la calle esa, en la avenida Interamericana, creo que está exactamente ahí. Oye, pero eso es increíble lo feo que está eso permanentemente. No, eso está totalmente abandonado. Aquí, por ejemplo, los sitios como Los Tres Ojos, ¿tú recuerdas Los Tres Ojos? Claro que sí. Que era un sitio bellísimo. Sí. Eso era parte del peregrinaje de la gente. Yo pienso que está cerrado. Y eso no está funcionando. El parque que se hizo del este, eso está... ahí esas edificaciones que se hicieron cuando los Juegos Panamericanos están abandonadas. Ese parque del este se hicieron unos Juegos Panamericanos y ahora están abandonados. Eso está abandonado. Yo no entiendo. Es un parque de chatarra. Mira, yo nunca he entendido. Está bien que estamos de acuerdo con los deportes, que los deportes son un motor para, qué sé yo, para la juventud, para toda la gente. Salud física y mental, perfecto. Pero entonces los gobiernos invierten una gran millonada en esas infraestructuras para 2 o 3 días que van a hacer esos juegos y luego se quedan abandonados. Pero oye, entonces lo invierten en un lugar malo. Porque ve a ver ahí, yo he ido a la... Oye, hay 2 parques. Ahí, eso está abandonado ahí. Mira, lo que tú estás diciendo tiene presencia en el Parque Mirador que se hicieron los Juegos Panamericanos. Para los Juegos Panamericanos. Ya esas instalaciones se abandonaron. Sí. Ahora destruyeron el parque y ya las instalaciones no se usan. Pero lo mismo ocurrió aquí en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Eso está prácticamente ocupado de oficinas y se han construido la oficina burocrática de todos los organismos de deporte. Así es. Y se han cogido la mitad del parque. Sí. Tú coges el Parque Mirador del Sur, que es un pulmón también de la ciudad, y ya de más en más van cogiendo, eso se va llenando de cosas. Mira, ahí hay un restaurante,
que ha cogido hay un cuartel de la policía. Una parte del cuartel de la policía. Ahí tú te encuentras los jueguitos de Roberto Salcedo, ¿cómo se llaman? Las cosas, los columpios, esto. Entonces, cada día hay menos árboles, los árboles se van secando. El parque Canquiña de Roberto. Eso es una cosa que da pena. Por un lado, por el otro lado construyeron también el Ministerio de Medio Ambiente ahí dentro del parque. También. Claro, entonces yo no me explico cómo son tan dulces los parques para que vayan ahí a meter edificaciones cuando tenemos terreno alrededor de la ciudad. Entonces vivimos hablando de que el medio ambiente, de que de esto y lo otro, pero si tú no proteges los pulmones de la ciudad. Los pulmones de la ciudad. Oye, ¿a dónde va a parar la ciudad? Los pulmones y los lugares turísticos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace un turista en la capital? Si tú tuvieras que recibir el Luzón a un amigo que viene para la ciudad, ¿a dónde tú lo llevas? Es difícil. O sea, como atractivo, yo te voy a llevar para que conozcas tal cosa. ¿Dónde? No hay, tú lo ofreces. Nada, aquí lo que hay. Antes tú le ofrecías el acuario. Aquí lo que hay es casino. El Faracolón. El que no juega casino no puede venir a esta ciudad. Aquí lo que hay es que 200 casinos. En todos los hoteles. En todos los hoteles. Y los que no son hoteles lo ponen en las esquinas. Sí. O sea, yo no me explico. Casino. ¿Qué tú le ofreces a un turista? Imagínate. Casino y comadores. Y déjame decirte, el turista lo que busca es lugares, conocer lugares que tengan significación para la el país. La zona colonial, afortunadamente, ya comenzaron la están reparando. Sí, comenzó un plan bien interesante. Porque es otra cosa que daba pena. Comenzó un plan bien, que está totalmente realizado. Que ojalá que se agilice, porque ese es un atractivo. Yo siempre lo comparo, no lo puedo comparar porque no hay comparación, pero la zona colonial de Puerto Rico. El Viejo de San Juan. Me encanta ir a la zona colonial. San Juan. Hay 3 lugares que yo he visitado muy parecidos. Es la misma estructura española, ¿eh? Sí, de la colonización la misma zona colonial. De la misma zona. Tú vas al Viejo San Juan de Puerto Rico. Exactamente lo mismo que aquí. Lo único que allá está bonito, está limpio, pero tú vas también, hay muchos sitios atractivos, pero aquí lo que tenemos... Tú vas, por ejemplo, en Colombia, en Cartagena de India. Ahí tú encuentras muchos lugares coloniales, que por cierto es una de las ciudades más ricas culturalmente. Y es un atractivo turístico terrible, Cartagena de Indias. Ahí está el fuerte de San Felipe, hay una iglesia que se llama Iglesia Santo Domingo. Ahí está, Héctor, hasta cuando la gente de la Santa Inquisición torturaba, ahí están hasta la guillotina. Todo restaurado. Ahí está, todo. Y aquí tenemos todavía una zona colonial mucho más rica desde el punto de vista cultural. Pero no se ha explotado. Porque nosotros fuimos... lo primero en todo. Los primeros en todo. Mira, todas las primacías. Claro, el primer ayuntamiento, la primera universidad, el primer tribunal que fue la Real Audiencia. Aquí somos primigenios en todo. La primera catedral. La catedral primaria de América. Aquí tenemos todo. Cuando un turista va a la zona colonial, tiene lo que es la colonización de América. La colonización de América. Es resumida, ¿por qué? Porque fue desde aquí que se fue a colonizar para otros lugares. Así es, desde el propio descubrimiento hasta que se fueron los españoles. Claro que sí. Pero la hemos tenido ahí abandonada. Afortunadamente se inició un proyecto, ojalá que eso concluya bien. Sí, que muchas cosas, Danilo ha comenzado a poner la primera piedra en muchas cosas que hay que rescatar en el país. Ojalá que él pueda hacerlo. Ojalá que pueda hacerlo, porque es que 4 años. Y ya va 1. 4 años son pocos. 4 años. 4 años son pocos, hay escasez de recursos, hay déficit por todos los lados. Hay demanda, protestas. Ese es el gran problema. Y hay intereses oponiéndose a todo, porque aquí hay gente que no conciben el desarrollo colectivo, sino que quieren dinero para ellos. No, porque aquí hay gente que vive de la crisis. Viven de la crisis. El sector eléctrico, que hablábamos ahorita, Héctor, ¿tú sabes el dinero que ha dejado eso aquí? Esa crisis del sector eléctrico, tanta gente rica que ha dejado en este país. Alguien se beneficia, que se beneficia con esos 1.200 millones de dólares de este año, y que el año que viene pueden ser más, y que el siguiente van a ser más. Bueno, así es. Eso no quieren solución de ningún tipo. Ahí es que está el problema. Y ahí es que tiene que venir la voluntad política. Para eso es que tiene que estar el gobierno, porque el gobierno tiene que ser fuerte. Claro. Cuando se decide por una... Es por ahí que voy. Es por ahí que voy. Tú te estás oponiendo a esto, pues tú te estás oponiendo al desarrollo. Quítateme del medio porque si no te voy a llevar de paro. Los gobiernos tienen que ser fuertes, no pueden estar blandos con relación a esos intereses que impiden el desarrollo. Eso es lo que impiden que este país... Y ya han impedido tradicionalmente que este país se desarrolle. Históricamente lo han impedido. Así es. Mira ahora un asunto que se está dando, Luzón. Yo no sé si tenemos tiempo, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con otro tema. A propósito, Luzón, que estamos hablando de la
que ha iniciado el presidente Danilo Medina, ¿verdad? De muchos renglones que ha tratado de comenzar la solución definitiva, porque anteriormente lo que se daba era paños tibios. El presidente Medina acaba de ser valorado como el mejor presidente de la región latinoamericana. Efectivamente, con la mayor popularidad. Con mayor aceptación. Aceptación, el 88% me parece. Sí. Seguido de Correa. Que antes era Correa que estaba en primer lugar. Pero le rebasó. Le rebasó ahora. Correa tiene un 84, creo. Sí, sí. De verdad que eso hay que saludarlo. Hay que saludarlo. Eso indica que la gente está percibiendo que el presidente Medina tiene una intención marcada de enfrentar los problemas nacionales. No, y lo más extraño, y todo el mundo eso es lo que comenta, y es verdad, que a un año y algo de gestión, y con las condiciones económicas en las que este hombre asumió el poder en la República Dominicana, con un alto déficit fiscal, entonces eso te dice a ti que realmente la gente ha valorado lo que es la intención que tiene el presidente, porque realmente con ese presupuesto deficitario y con todos esos problemas económicos encima, teniendo que iniciar su gobierno increíblemente con una dolorosa reforma tributaria, no ha sido fácil para el presidente Medina mantener ese ranking, como se dice. Fíjate, ha tenido que enfrentar muchas protestas, muchas demandas, de todos los sectores prácticamente. Sí. El Palacio Nacional y el Congreso de la República se han convertido en mecas de peregrinos que han venido a protestar. No, frente a Palacio hay unos peregrinos que tienen como 2 meses ahí. Sin embargo, fíjate, a pesar de todos esos reclamos, su popularidad se ha mantenido y ha aumentado. Porque la gente va a reclamar, porque tiene la esperanza de que él lo puede resolver. De que él lo puede resolver. Y que además, tiene la intención de resolver. Que tiene la intención. Además le ha dado muchos resultados ese estilo de acercarse a la gente, conversar directamente con los sectores. Todos los domingos va a una comunidad, habla con los sectores, sí, les resuelve un problema. Ese es un estilo que da bastante resultado en cuanto a popularidad. Aunque después las demandas se multiplican, porque en la medida en que tú vas. Ahora mismo yo me imagino que el presidente Danilo Medina debe tener centenares de demandas de comunidades que quieren que él vaya. Porque si él va, por lo menos resuelve el problema. Pero eso se parece al funcionario que recibe a todo el mundo, pero aunque no le resuelve a todo el mundo, la gente se va satisfecha. Sí, y son estilos, fíjate, yo recuerdo Fujimori, cuando surgió en Perú. Alberto Fujimori. Que surgió, o sea, no era político, él surgió, él era un rector de la universidad. Él era, sí, profesor. Un profesor universitario. Un economista de origen japonés. Entonces surgió sin partido, surgió de una coalición que se armó. Se llamaba Cambio 90. Cambio 90, y inauguró inmediatamente ese estilo de contacto directo con la gente. Se iba a la selva, hablaba con viejitos, y todas esas fotos salían. Y adquirió una popularidad extraordinaria que, bueno, lo convirtieron prácticamente en un dios en la tierra. Y lo religieron aunque después salió como un diablito. Sí, lo religieron porque eran en el periodo de 5 años. Sí, lo religieron. Gobernó durante 10 años. Lo endiosaron. Pero salió que tuvo que poner la renuncia por FARC. Sí, en el tercer periodo. Sí, en el tercer periodo fue. En el tercer periodo. En el tercer periodo. Es decir que, pero ese estilo da popularidad. Y Danilo lo ha inaugurado aquí. La gente está ansiosa de ver su presidente, de pasarle la mano. La gente se siente bien cuando siente la cercanía de la primera figura del Estado. Y tú sabes cómo que él va a los lugares y no convoca, no convoca a los gobernadores, no convoca a los diputados, ni a los senadores, ni a los funcionarios de su gobierno. Porque no quiere que le disfracen los problemas. Eso influye también en su popularidad, porque tú sabes que la mayor impopularidad siempre la tienen los funcionarios que tratan directamente con la gente, sí, en las comunidades. Entonces, la gente le hace crítica, hay algunos que lo critican en el sentido de que que él está sustituyendo a los ministros, pero eso no es verdad, porque él le da su responsabilidad. Ese estilo siempre es bueno. Sí. Ese estilo siempre es bueno. Mira, el mismo presidente Balaguer era un presidente de mucho contacto con la gente. Siempre iba a esas inauguraciones, yo recuerdo, ponía a hablar a los parceleros, a plantearle el problema directamente, ponía a chocar los funcionarios con los demandantes. Creo que los jueves hacía eso, todos los jueves. Todos los jueves, a veces lo hacía 2 veces a la semana. Sí. Es decir, que yo soy partidario, un presidente es un hombre de carne y hueso, no es un extraterrestre. Y debe estar en contacto directo con su gente, en la medida en que Pero hay gente que cree que no. En la medida en que mantiene ese contacto, él se va, aunque no pueda resolver el problema, pero por lo menos lo entiende el problema, lo conoce de primera mano. Hay presidentes que creen que si se juntan con la chusma, se rebajan, aunque a veces vengan de la misma chusma. Sí, porque hay otros estilos. Sí, hay otros estilos. Hay otros estilos
que alejan a la gente. Este se parece mucho también al estilo del profesor Juan Bosch, aunque el profesor Juan Bosch fue al extremo, Sí. cuando gobernó en el 62, que él mismo manejaba su carro Él manejaba su y carro. pagaba el peaje. Bueno, cuando pero paraba. Mujica maneja su propio carro. Mujica llega manejando en un cepillito allá en Uruguay. Mujica, presidente de Uruguay. Uruguay. que es el presidente, Mujica incluso al principio iba en una bicicleta. se habla de que es el presidente más pobre de Sí, América. es el más pobre, el más pobre. humilde. Vive en una casita de 200 metros cuadrados. Él vive igual que como vivía toda la vida. Es un exguerrillero. Sí. O sea, es un hombre que viene prácticamente de los sectores un poco de la A izquierda. tal punto de que hay una anécdota de que él asistió a una cumbre de Sudamérica con los gobernantes suramericanos Sí, y la presidenta de Argentina, que ahora está enferma, ¿verdad? sí, Cristina Fernández. Ojalá que recupere Viuda pronto, Kirchner. que recupere pronto su salud, Cristina Fernández. Reparó en que Correa andaba con una bota, o se le olvidó ponerse unos zapatos. Correa o Mujica. Mujica andaba vestido de negro, ¿verdad? Con su traje negro, pero entonces con una bota de otro color diferente al saco. Ellos tuvieron muchísimos problemas, porque acuérdate cuando hubo un comentario de Mujica sobre Cristina Fernández, que él no sabía que se iba a oír en un micrófono, Sí. donde dijo de manera lo peyorativa, sí, dijo, pues tú sabes que el esposo de Cristina tenía problemas en los ojos. Sí. Entonces lo cacharon cuando dijeron que está peor que el tuerto. ¿Tú te imaginas? Eso es terrible. Esta bruja es peor Con eso tuvo él que dar excusas. Sí, hacer muchísimas excusas. Ya, afortunadamente, Ya se resolvió. recompusieron Ellos se dieron un abrazo. sus relaciones. Sí, ya. se dieron un abrazo. Ya. Mira, Luzón, un tema de actualidad es este asunto de la compra por internet. Siguen insistiendo los comerciantes dominicanos de que quieren el mismo trato que tienen los couriers. Pero ahora los couriers dicen... Que dejen a la gente que se defienda. Los couriers dicen que eso de la compra por internet está incluido en el DR-CAFTA. Eso es parte del convenio de DR-CAFTA. Del Tratado de Libre Comercio. De Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, de manera que eso no se puede quitar. Y si está ahí, eso no se puede quitar. No se lamentándolo puede quitar. por los empresarios dominicanos. Lamentable, es una defensa de la gente. Y es una defensa de la gente. Mira, la gente por internet está buscando hasta los pasajes aéreos mucho más baratos. Todo, y lo consigue más barato. Y lo consigue más barato. Y hay sitios de internet donde te orientan a ti cómo tú logras pasajes más baratos. Sí. ¿Cómo tú lo buscas? Te orientan en muchísimos sitios de internet, hablándote solamente de eso. Claro. Pero tú consigues, si tú quieres la camisa, la que sé yo qué, la gente que le gusta vestir un poco diferente. Yo he estado incursionando en eso y me quedo realmente sorprendido cada vez que entro a una página de esas que venden diferentes artículos. Porque tú lo comparas y la diferencia es abismal. No. Y déjame decirte que a veces te lo envían a tu propia casa. No, todos te lo envían a tu propia casa. Y están ofertando ahora, oye bien, te están ofertando el shipping, como llaman, o el envío gratis. Sí. Es decir, tú entras a la página de internet, yo entro a una favorita, no la voy a poner para no hacerle promoción. Claro, que paguen aquí publicidad. Pero yo entro a una de ellas que tiene el envío gratis. Entonces tú le pones la dirección, paga, ¿verdad? Con una tarjeta de crédito, pones tu dirección y te llegan camisas por $7. El problema de alguna gente es que $15 y te llegan exactamente, en 7 días te llegan a tu casa. Mucha gente tiene miedo porque le pueden clonar la tarjeta. Sí, pero ya ese miedo va disminuyendo porque la gente lo que tiene que hacer es comprar una tarjeta especialmente de presa para hacer ese fíjate, Luzón, ya ese miedo se ha disipado un poco porque ahora existen compañías de la web, de internet, que se han establecido y a través de esas tú compras, que son compañías reconocidas. Okay. Reconocida, o sea, con mucho prestigio y eso, y tú compras sin ningún tipo de peligro por ahí. Okay. Es decir, que eso ya no existe. Puedes comprar los libros, por ejemplo, también, las medicinas. Todo. Las medicinas, y todo lo que compres por debajo de $200, entonces no paga impuestos. Hasta las proteínas que usted en la República Dominicana. ¿La puede pedir por ahí? Sí, por ejemplo, los diabéticos piden sus medicinas por ahí. Piden su medicina y su alimentación. Y su alimentación. Porque déjame decirte una cosa, Héctor, la gente que tiene problemas de ese tipo de enfermedad es difícil que lo consiga en cualquier lugar. En cualquier lugar y por ahí lo consigue barato. Así es. De manera que nosotros apoyamos 100% las compras por internet. Yo también, estoy de acuerdo con eso, totalmente. Vamos a vernos entonces, señores, el próximo miércoles, porque ya concluyó el programa. $604,000. 530,000 millones. 530,000 millones que el que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Pero resalta el periódico que se basa, ¿verdad?, en las opiniones de un economista reputado, específicamente el licenciado Selman, Ernesto Selman, que es el presidente del CRES, del Consejo para la Economía Sostenible, una institución o una ONG. Resalta ese periódico que a pesar de que el presupuesto nacional ha crecido un 700%, es decir, se ha multiplicado por 7 en los últimos 10 años, sin embargo, no hemos tenido una correspondencia igual en lo que se refiere a los principales servicios que da el Estado Dominicano, en lo que se refiere a la educación, ¿verdad?, a la salud, a la energía eléctrica. Bueno, con relación a educación, bueno, en cuanto a presupuesto, sí, ahora, con el 4%, un presupuesto que tenga más de 100.000, prácticamente más de 100.000 millones de pesos, cumpliendo con el 4%, porque apenas no se llegaba ni a un 2% anteriormente en el presupuesto para educación, en el caso específico de educación, que llegaba a 1.8%, etcétera, pero nunca llegó a 2% siquiera. Y de buenas a primeras se lleva a un 4%, adicionándole o llegando a más de casi más de 100.000 millones de pesos. Ahora, yo quiero destacar algo. Es natural de algún modo que esas cosas sean así, por el desenvolvimiento económico. El gran problema está, Héctor, en lo que tú acabas de decir, que ese aumento presupuestario tan galopante no se corresponde con los servicios que se le brindan a la sociedad. Ahí que está. O sea, ¿cuál es el problema? Pero además, no solo que no se corresponde con los servicios, sino que la gente no percibe en los bolsillos suyos el aumento de ese presupuesto en términos de bienestar y de beneficio de manera directa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Con los presupuestos en términos económicos, la sociedad... El periódico se está refiriendo en sentido porcentual. Porcentual. Es decir, todos sabemos que la moneda se ha devaluado, pero en el porciento es lo mismo en cualquier moneda. Es decir, nosotros hemos multiplicado por 7 los presupuestos nacionales en los últimos 10 años. Ahora, en cada uno de los renglones, si uno lo analiza por separado, por ejemplo, el caso de la educación, que es el único que ha aumentado, ¿verdad?, a un 4% del Producto Interno Bruto, una gran cantidad de dinero. Sin embargo, es notorio que a pesar de que hemos destinado en los últimos 3 años, porque el aumento no es de golpe ahora, en los últimos 3 años venimos aumentando el presupuesto de educación. Sin embargo, ha mejorado la educación en la República Dominicana. El nivel educativo ha tenido algún tipo de progreso. Se ha revertido el proceso que venimos experimentando desde hace muchos años, de que todo el mundo ahora, de más en más cada vez, tiene que mandar sus hijos a los colegios privados. Bueno, lo que pasa ha mejorado la escuela pública, la adquisición de útiles para los estudiantes. Van cambiando. Mira, el peso que nosotros tenemos hoy no es el peso que teníamos hace 15, 20, 25 años. Yo recuerdo que Balaguer en el año 78 dejó el dólar por ahí 1.10, 1.15, Héctor. Bueno, casi a la par, vamos a decir. Casi a la par. Casi a la par. En el 78. Hoy tenemos una devaluación del peso, y eso que lo tuvimos cuando Hipólito Mejía casi llega a 60 por 1. Hoy lo está casi a 43. A 40 42 y pico, casi 43 por 1. 50. Es lo mismo, pues tú vas a comprar y te lo dan a 43. Sí. Entonces, 43 por 1, eso significa una devaluación del peso. Pero el peso se va devaluando en la medida en que las sociedades increíblemente van avanzando un poco más, porque la sociedad dominicana que tenemos hoy, en términos de infraestructura, en términos incluso institucionales, la sociedad dominicana ha avanzado mucho, en muchos aspectos, aunque nosotros sabemos que no ha avanzado como debiera. Sí. Fíjate, Luzón, hoy nos acompaña nuestro amigo periodista Héctor Luzón como comentarista invitado para analizar los temas de actualidad. Hoy, Luzón, me llamó mucho la atención lo que resalta un periódico matutino, específicamente el periódico Diario Libre, que dice en su portada, a todo despliegue, que el presupuesto ha crecido, el presupuesto de la nación, ¿verdad?, ha crecido un 700% en los últimos 10 años. 700%. Es decir, en el año 2003, el presupuesto nacional
era de apenas 234 mil millones de pesos y el que hemos presentado ahora para el 2014 asciende a 530 mil millones de pesos. No son 604 mil.